a algún ser querido. Este lamentable hecho, este lamentable suceso, lamentable, no tiene ningún nombre, ninguna referencia, no se sabe cómo expresar precisamente a una persona, a una madre o a un padre que ha perdido un hijo. Hace poco le comentábamos de la muerte de la hija de Tití Fernández y del apoyo que recibió precisamente el periodista deportivo de todos sus amigos y de todos sus colegas, por algo que, bueno, como les decía, lamentablemente no tiene nombre ni explicación. Bueno, María Soledad Fernández, de 26 años, falleció la semana pasada en Brasil mientras se trasladaba desde Sao Paulo a Belo Horizonte en un auto conducido por productores de torneos y competencias. El automóvil en el que se trasladaba fue embestido por la parte trasera por otro coche mientras se trasladaba en una autopista y bueno, este choque precisamente le provocó el vuelco. Soledad se trasladaba en el asiento trasero y no llevaba cinturón de seguridad. Y bueno, fue por eso cuya muerte fue instantánea, ¿no? Bueno, además llegó el momento de decirle o comunicarle a Tití Fernández, al resto de su familia, sobre el deceso de su hija. Y esta difícil tarea, que no es nada sencilla, que lleva a un proceso lógico de charla y demás, tuvieron que hacerla colegas de Tití Fernández. Ellos debieron comunicarle esta terrible noticia para un padre, para todo un padre, no porque se trate del caso de Tití Fernández simplemente, sino para un padre y demás, enterarse que su hijo había fallecido, y fue entonces cuando conoció a través de sus colegas la muerte de su hija. Después el cuerpo fue trasladado en un vuelo de aerolíneas argentinas para llegar a nuestro país, obviamente, para realizar lo que es el velatorio y demás, como así también en ese vuelo viajó Tití Fernández, bueno, obviamente desde Brasil, para venir a despedir los restos de su hija y sumarse al resto de su familia y bueno, estar compungidos en este dolor. Bueno, las personas que atraviesan este duro momento en la actualidad tienen la posibilidad de acercarse a distintos grupos de autoayuda en la que trabajan otros padres que vivieron lo mismo, que vivieron las mismas situaciones, o también con personas que se suman y se acercan para ayudar precisamente a estas personas a salir de este dolor tan profundo. El grupo Renacer fue uno de los primeros grupos que se fundó precisamente para la ayuda a estas personas, para tratar de encontrarle un sentido a la vida luego de la pérdida de un hijo. Para charlar sobre este tema estamos en comunicación telefónica con Alicia Schneider-Berti, que es precisamente del Grupo Renacer, una de las organizadoras. Alicia, muy buenos días. Hola, buenos días. Lorena, ¿verdad? Sí, Alicia, muy buenos días. Sí. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, Alicia, primero que nos comentes cómo surgió esto de organizar un grupo de autoayuda para personas que han perdido a un ser querido como lo es un hijo. Bueno, sin duda que yo estaba escuchando la introducción y el hecho de esto parte de la partida y la muerte de la hija del conocidísimo Tití Fernández. Es un hecho que conmueve sin duda a todo ser humano que se aprecie de tal, ¿verdad? Porque la muerte de un joven, de un niño, sí. Siempre va a conmover a toda una sociedad, a toda más una persona conocida. Por un lado quería aclararles que nuestro grupo no es autoayuda, es ayuda mutua. Uh-huh. Hay una gran diferencia conceptual entre los dos, porque yo puedo autoayudarme con un libro, charlando, simplemente reflexionando, y eventualmente pensarlo de otra manera, pero ayuda mutua significa que necesitas de otro para poder realmente salir adelante y trascender este trance tan doloroso. Por eso es que nuestro grupo es el grupo Renacer de ayuda mutua de padres que enfrentamos la muerte de hijos. Ese es el nombre al cual finalmente llegamos, porque en un comienzo fue difícil denominar, además de Renacer, decir grupo de ayuda mutua de padres que pierden hijos por fallecimiento. Hubo una serie de... Finalmente es el nombre, ¿verdad? Por un lado. Por el otro lado, Renacer surge justamente como una necesidad imperiosa que sentimos los padres cuando nos enfrentamos a esa ausencia inimaginable, impensada, y pensar que tengo que seguir viviendo mi vida porque quizá tenga otros hijos, quizá no, pero igual yo debo seguir mi vida porque aquí estoy. Uh-huh. ¿Cómo va a ser esa vida que yo de aquí en más voy a emprender? Y esa es la gran pregunta, y ese es el gran desafío.
esta familia, nosotros junto con ustedes y con todo el mundo, nos conmovimos por igual ante la partida de María Soledad, porque siempre a nosotros la partida de un chico, de un joven, de un hijo, nos afecta de una manera particular, porque sabemos lo que para esa familia significa de aquí en más su vida. Renacer se centró desde el primer momento, aclaramos además que es el único grupo de ayuda mutua de padres que enfrenta la muerte de hijos que hay en el mundo. Renacer surge como una iniciativa entre mi esposo y yo cuando parte nuestro hijo Nicolás, de 18 años. A los 6 meses de haber partido nuestro hijo, nosotros iniciamos la primera reunión de Renacer con el objetivo de esto que pasó ya no puede ser cambiado, sino de aquí en adelante, ¿qué puedo yo rescatar de mi vida? ¿Y qué puedo yo agregar a mi vida para que valga la pena ser vivida, aún con la ausencia, siempre presencia de ese hijo? Exacto. Y eso surgió el 5 de diciembre de 1988. Ya celebramos, y digo celebramos, 25 años, el año pasado, de existencia. Los grupos hoy están en toda Latinoamérica, están en España. Eso te iba a preguntar, Alicia. Tienen sedes en toda la Argentina, pero también en el mundo. No hay jerarquías, ni, ¿cómo decirlo? No tenemos personalidad jurídica, no hay jerarquías, ni puestos, ni todos somos pares, iguales. Y lo que hacemos y lo que tratamos de hacer es ayudar a los padres a encontrar un sentido en su tragedia, para que entonces valga la pena emprender nuevamente la vida. Alicia, buenos días. La estrategia del Grupo Renacer se basa en la logoterapia. ¿De qué se trata esto? Ah, bien, estabas bien informada. Sí, efectivamente, la logoterapia es la tercera escuela vienesa de psicología, fundada por Viktor Frankl. Él es un psiquiatra austríaco, judío, que pierde a todas sus familias en campos de concentración, inclusive a su esposa con un hijo, esperando un hijo en ese momento, y él también es víctima, por cierto, de esos campos. Él es el que sobrevive, y a partir de ahí él asegura que él quiere ser digno de sus sufrimientos. Si bien nadie desea sufrir, el sufrimiento es parte inseparable de la vida. Y él piensa que es en las situaciones más difíciles que la vida nos plantea donde realmente la búsqueda del sentido se hace tan imperativa. Para nosotros fue tan urgente encontrar un sentido a la tragedia de la muerte de nuestro hijo, que de ahí surge nosotros lo podríamos llamar como una inspiración que tuvimos, que necesitábamos dar amor en homenaje a ese hijo, en homenaje a la hija que nos quedaba, Luciana, que era un ser divino, que estaba viendo a sus padres tan tristes y la ausencia de su hermano. Ella pensó que su hermano era mayor, pensó que la vida se le iba a destruir, porque ella siempre tuvo a su hermano desde que ella nació. Él estuvo en su vida, de repente no estaba más. O sea, había que reconstruir la familia. Y por lo bien que ustedes dijeron que no tiene nombre la muerte de un hijo, efectivamente no lo tiene, y por lo que no lo tiene es que nosotros nos damos cuenta que no se trata de un mero duelo. El duelo es un poco elaborar y procesar hasta que finalmente se supera. Esto no es así. Esto es algo completamente diferente. Acá estamos hablando de una verdadera conmoción existencial. Sacude tu existencia de raíz, hasta la estructura de tu pensamiento, aquello que vos creías que era lo verdadero y que era lo falso, que era lo que valía la pena y que lo que no. Todo eso se trastoca.